yo creo que es una de las grandes aportaciones, una de las grandes facetas de cómo todos los procesos de cambio están afectando y van a afectar seguro a muchos de los escalones de las instituciones. Yo creo que esa es la gran virtud, el gran ejemplo político que quizás pues está de algún modo impregnando muchas otras alternativas en el conjunto del Estado español y en Cataluña, ¿no? En fin, te doy la palabra y tú mismo explicas cómo reflexionas sobre este momento, ¿no? Molt bé, doncs moltes gràcies a Laurencio, gràcies a Icària també per fer possible el llibre. I de fet jo tenia apuntat ja d'abans diverses de les coses ja que ha tret l'Enric Juliana i em sembla que això està bé perquè així podem, més que fer monòlegs, fer ja una espècie de debat, no? I de diàleg aquí a la taula per després ja obrir-ho, no allargar-nos massa i obrir a tothom, que em consta que aquí a la sala hi ha molta gent que pot aportar moltíssim al debat. Una de les coses que volia dir després, però que la dic ara perquè enllaça directament amb el que estava comentant Enric Juliana, és que una de les característiques del moment actual és que efectivament s'ha socialitzat un debat que abans era d'unes esferes molt concretes, molt polititzades, molt activistes, que és el debat de repensar, qüestionar, problematitzar el moment de la transició. I això enllaça també amb Laurencio perquè jo crec que el llibre, sense estar explicitat, una de les virtuts o dels interessos que pot tenir és que en realitat també és un diàleg entre generacions, perquè qui entrevista és una generació que, com ara s'explicava en les intervencions anteriors, ha viscut en primera persona el moment anterior també que va ser d'apertura de la transició, que va donar lloc a la transició, i qui entrevista Laurencio, evidentment, com podeu observar, no és un simple periodista. De fet, és de les entrevistes on l'entrevistador ha parlat més i, de fet, s'ha convertit més en un diàleg, cosa que està molt bé i ho fa molt més interessant i no una simple entrevista. I jo crec que en aquest llibre, sense que estigui explicitat en la seva introducció, però també hi ha alguna cosa d'això, d'una generació anterior que interroga, dialoga, pregunta, comenta, comparteix, inclús fa alguna alerta, algun advertiment a una generació que ara estem en aquest momentum. I aleshores deia que això està present en el llibre, crec, i crec que és una de les coses també que crida l'atenció del moment actual, que una cosa que era motiu de conversa en un reducte molt polititzat, de cop s'ha socialitzat, problematitzar la transició, no qüestionar-la rotundament, no caure amb la demagògia ni amb les visions maniquees de si la transició passa de ser bona a passar a ser dolenta, o passa a ser una gran estafa, però sí a problematitzar-la. Està clar que la transició es fan una sèrie de conquestes que li costen la vida, li han costat la vida a milers de persones, patiment, lluita, esforç, tortures i presó a moltíssima gent, alguna de la qual està fins i tot aquí a la sala, i per tant la transició s'aconsegueixen moltes coses de les que hem pogut gaudir les generacions posteriors, però també és veritat que hi ha un tancament per dalt, un tancament per les elits que consoliden un sistema d'elits polítiques, financeres, econòmiques que han perdurat fins avui. Les dues coses són veritat. I això també està ara en el debat i és important que fem el debat, encara que ara estem en una fascinació d'aquest momentum, m'agafo el títol perquè és veritat, ara estem en un moment trepidant, en un any electoral, on després d'un cicle de protestes, de crisi econòmica i sobretot de crisi política, de crisi democràtica, de corrupció generalitzada, d'emergència social però sobretot emergència política, i ja no entro en detalls d'això perquè això ja és àmpliament compartit i debatut en totes les esferes des de fa temps, però després d'aquesta ebullició, el Laurencio feia referència, arrenca el llibre amb el 15M, després d'aquesta ebullició social arriba el cicle electoral que d'alguna manera ha de reflectir tota aquesta ebullició social i política. I evidentment ara estem en un any electoral que tenim una cita rere l'altra, amb la qual cosa hi ha molta expectativa i està focalitzant tot el debat, però una cosa que potser, el que surt en l'entrevista, crec que no ho hem de comentar tant perquè ja es pot a partir del llibre, però potser una cosa que no estem fent prou èmfasis en els debats que estem fent en els mesos actuals és que ens estem centrant molt en el moment, literalment en el moment electoral, que efectivament és un moment important, és un moment d'oportunitat, de finestra potser històrica respecte a les dècades anteriors i que es poden produir grans canvis i per això hi ha hagut un pas endavant de molta ciutadania que fins ara havia descartat la política institucional
i ell fes un pas endavant perquè entenem que és el moment de fer-ho, no? I que no poden desaprofitar aquest moment, que hi ha fins i tot una responsabilitat històrica en aprofitar aquest moment i intentar traslladar, no? Tota aquesta indignació de forma constructiva i positiva a les institucions per democratitzar-les, per recuperar-les per la gent, però que evidentment canvis històrics, canvis reals profunds no es fan en un any electoral, no? I llavors crec que això no hem de deixar de fer aquesta reflexió també en els moments en els que estem ara, que evidentment hi ha urgències, que evidentment ens hem de plantejar el tema electoral, però crec que hem de ser intel·ligents i hem de tenir perspectiva històrica, hem de mirar enrere per mirar més enllà també del cicle electoral, no? I llavors ja ficar el tema del diàleg en el moment de la transició crec que és un tema important, no? També per aprendre d'errors que s'hagin pogut cometre i per no tornar-los a repetir, no? Per exemple, un dels temes recurrents, almenys aquí a Barcelona, però crec que va molt més enllà de Barcelona perquè és un tema general i que s'ha parlat molt respecte a la transició, i aquí a Barcelona especialment, no? És si precisament a la transició es va poder fer el que es va poder fer perquè va haver-hi un compromís de moltíssima gent, mobilització social, a Barcelona en concret un moviment veïnal que va ser punta de llança, no? de la contestació i de la creació d'alternatives davant del règim de la dictadura, però després quan va arribar el moment electoral, això va tenir evidentment un reflex també en el moment electoral, que va ser un moment també d'empoderament i de conquesta i de victòria, però després va haver-hi una desactivació per diferents motius, no entraré en detalls, però va haver-hi una desactivació dels moviments populars urbans de la ciutat, no? I segurament això també té a veure amb com han anat les coses després, no només amb unes elits, diguem-ne, dolentes que van fer un tancament per dalt i van fer que determinades estructures no canviessin gaire, sinó també en què va haver una delegació, on pensar que la democràcia es conqueria només arribant al poder, no? I traient els dolents per posar a uns altres que havien de ser els bons, no? I aquesta delegació de la democràcia, aquesta visió estrictament representativa de la democràcia, té molt a veure amb el que ens està passant ara, no? Això sumat a l'època de les targetes de crèdit que deia l'Enric Juliana, al consumisme, al neoliberalisme, a l'individualisme, a la despolitització, no? Hi ha molts altres factors, no només aquest, però està clar que la desmobilització, la despolitització, el consumisme, l'individualisme ha tingut molt a veure amb que finalment hi hagi hagut unes elits o una casta que s'hagi pogut apropiar del control absolut dels recursos públics i de les nostres institucions, no? I això ha d'estar a la reflexió col·lectiva també per veure com enfrontem aquest moment, perquè seria un error, seria potser temptador, perquè seria com un relat més senzill, més fàcil, seria temptador dir hi ha hagut un cicle de mobilitzacions i ara és moment de que arribi el moment electoral i la gent, no? la ciutadania conquerim les institucions, però el que cal veure és que el dia després de guanyar eleccions, no? Que farem tot el possible per guanyar-les, el dia després de guanyar eleccions la feina no s'haurà acabat, sinó que tot just començarà, no? I que efectivament una lliçó històrica serà que serà moment de mobilitzar-se més que mai, d'organitzar-se més que mai, perquè efectivament des del punt de vista de la ciutadania, i en feia també referència a l'Enric Juliana, està clar que si no tenim el poder econòmic, no tenim el poder polític, no tenim el poder judicial, no tenim el poder militar, l'únic poder que tenim és el de ser majoria en una democràcia. I si aquesta majoria està desorganitzada i despolititzada és quan perdem, no? Perdem a tots els nivells i a totes les esferes. Aleshores, això que podria semblar una obvietat, crec que no ho hem de deixar de recordar en qualsevol moment més reflexiu que puguem tenir, com pot ser una presentació d'un llibre com aquesta, de que efectivament, no, això és un camí que va per llarg, no? I que tenim un moment que és una oportunitat històrica que hem d'aprofitar i que ens hem de mobilitzar a tots els nivells, sota diferents noms, sigles i en diferents circumstàncies, a nivell local, a nivell autonòmic, a nivell estatal, més enllà, a nivell europeu. Jo espero que aquest aire de revolució democràtica vagi molt més enllà també de l'Estat i de fet allà es deciditza, no? I que hi hagi un sud europeu que agafi impuls per democratitzar tota Europa i més enllà fins i tot, no? Perquè de fet la revolució democràtica serà global o no serà, no? Per tant tenim un repte gran i a llarg termini, però que al mateix temps no ens ha de fer que no aprofitem que l'oportunitat que tinguem, que siguem extremadament possibilistes i que anem a aprofitar cada oportunitat que tinguem per fer conquestes i per guanyar terreny, no? Aleshores, sense treure la importància al momentum en el que estem i en l'any electoral en el que estem, però segueix sent vital que ens preguntem d'on venim
i cap a on haurem d'anar molt més enllà de l'any electoral. I, de fet, relacionat amb això també enllaço amb l'Anna, que presentava dient que estàvem al Forat de la Vergonya, no? I el Lorenzo parlava de l'experiència de la PA, i efectivament la PA podríem dir que no es podria entendre sense moltes altres coses, entre moltes altres coses, el Forat de la Vergonya. No? Això no sortirà mai als mitjans de comunicació, però per exemple la plataforma d'afectats per la hipoteca no va sortir per una casualitat mediàtica o perquè jo de cop em fes famosa o perquè de cop quatre il·luminats sapiguessin identificar que el problema hipotecari seria un gran problema. En realitat, en la gestació de la PA hi ha molts moviments anteriors, des del moviment veïnal d'aquesta ciutat, el moviment UB de Vivienda, que va identificar la bombolla immobiliària abans que cap partit polític i abans que cap institució. Hi ha mobilitzacions contra la gentrificació del centre històric, com pot ser el Forat de la Vergonya i molts altres que hi ha hagut aquí, el taller contra la violència immobiliària i urbanística, tota una organització ciutadana, una organització popular que no resignava ja llavors, no només ara, sinó ja llavors no resignava i que qüestionava la versió oficial dels fets i que buscava versions alternatives perquè la versió no quadrava amb la vida quotidiana de la gent i ja llavors, en aquesta recerca d'altres versions diferents de l'oficial es va qüestionar la bombolla immobiliària i això va servir per poder-se anticipar el problema hipotecari i el problema dels desnonaments. O sigui que ja la mateixa PA no surt del no-res, sinó que surt de moltíssima feina anònima de moltíssima gent i no hauria estat possible sense això. Evidentment, després estem en una societat extremadament mediàtica, quasi ja semblaria que hi ha més poder, es parlava del quart poder i ara potser ja seria gairebé el primer, perquè marca l'agenda més que ningú, sense cap mena de dubte. Està clar que el tema mediàtic té importància, seria una ingenuïtat no reconèixer-ho, i jo crec que hi ha hagut intel·ligència en diferents moviments socials i polítics que havien menystingut també la qüestió mediàtica, en veure que efectivament no es podia menystenir, que s'havia d'utilitzar, que s'havia de també aprofitar les escletxes mediàtiques per arribar a la majoria social, que és l'únic poder real al que podíem arribar com a població, i crec que això ha sigut un factor clau, però no ha sigut l'únic, i em semblaria un gran error fer relats del que està passant en aquest any, com a vegades es vol fer en determinades tertúlies, en determinades visions simplistes, de presentar el que està passant com a fenòmens de personatges mediàtics. És evident que hi ha molta gent que surt per la tele i això no genera que passin coses increïbles o que es qüestioni la versió oficial o que pugui canviar radicalment el panorama polític del país. És evident que només amb personatges mediàtics això no passaria. Al mateix temps hi ha els riscos del personalisme, i amb això estic totalment d'acord, i crec que almenys les cares visibles que estem en aquest llibre crec que en som força conscients, almenys les que jo conec més de prop, són força conscients dels perills de l'excessiu personalisme o de l'excessiva mediatització o sobreexposició mediàtica i tenim molt clar que aquesta visibilitat només té sentit en la mesura que posi al servei de processos col·lectius molt més amplis i que pugui tenir una gestió el més democràtica possible, que sigui una eina més com moltes altres molt més invisibles però igual o més imprescindibles. Aleshores, per acabar, per no allargar-me massa, però sí que volia que es tracta més, l'oportunitat del llibre ha de ser per fer debat, més que per explicar literalment el llibre, que el llibre ja es pot llegir. Volia introduir aquestes qüestions de l'on venim i on anem més enllà del període electoral. Hi ha el tema dels personalismes, recollint el que deia també l'Enric, i dir que en tot això, també enllaçant amb els riscos del personalisme i de la mediatització, el que hem de tenir clar és que tots i totes, les que estem aquí a la sala, les que estan al carrer, són realment imprescindibles perquè pugui haver-hi un canvi real en els propers anys i que efectivament puguem tenir una democràcia real, puguem democratitzar les nostres institucions i puguem posar-les al servei de la vida i de la gent. O sigui, tots i totes nosaltres som absolutament imprescindibles i hi haurà moltes feines imprescindibles a fer, no només organitzar-se, insisteixo, per guanyar les eleccions, on ja tots i totes serem imprescindibles, perquè ja ho estem veient, que determinats mitjans de comunicació obeeixen també a determinats interessos, a grans grups de poder, i que hi haurà campanyes de criminalització, hi haurà campanyes de manipulació, de ridiculització o de silenciament i de censura, estem veient totes les formes i per tant aquí la política clàssica del carrer, dels barris, del boca a boca
serà tan important com ha estat al llarg de tota la història de la humanitat, no? Perquè efectivament la nostra força és única i exclusivament la gent. O sigui que efectivament tenim moltíssima feina i hem de ser conscients que després de les eleccions el que també hem d'anar pensant és si aconseguim guanyar, que jo crec que ho podem fer, perquè efectivament jo crec que hi ha una majoria social que vol un canvi profund, que vol acabar amb la corrupció, que vol conquerir drets. Si aconseguim guanyar en les eleccions, què farem el dia després? No? I aprenent també de les lliçons de la història, què farem el dia després? Perquè ja ho hem dit moltes vegades, no es tracta d'ocupar el lloc dels altres, sinó que es tracta de canviar les regles del joc. No? I aleshores canviar les regles del joc no és només fer codis ètics i impedir la corrupció, que també, però potser això és el que ha centrat més el debat més mediàtic, més general, sinó que és com repensem les institucions, perquè efectivament siguin més democràtiques, perquè sigui la ciutadania la que tingui l'última paraula en les grans qüestions, i en això queda moltíssima feina per pensar, per reflexionar i per proposar col·lectivament com ho fem, no? Com repensem les nostres institucions per obrir-les, no només per fer-les més transparents, sinó perquè realment siguin una eina d'empoderament ciutadà i que fiqui al servei els recursos i les pròpies institucions al servei de la gent. Això només es farà més enllà de lo mediàtic, més enllà dels moments estel·lars, dels grans mítings o dels moments electorals, es farà amb les receptes més clàssiques de pica-pedra, de la feina de formigueta, del dia a dia, com ha sigut sempre. No? Les grans victòries i les grans conquestes i els grans canvis en realitat es produeixen quan s'arriba a tothom i quan som capaços de canviar els nostres valors en el nostre dia a dia. No? I per tant el repte és enorme i és també una de les coses que crec més boniques que li pot tocar viure a una generació, no? Que és tenir l'oportunitat de ser protagonistes d'un canvi profund i d'un canvi a millor. I ja per acabar, crec que aquesta reflexió més àmplia, no? Que d'alguna manera és la que recull el llibre, crec que a Barcelona tenim una doble oportunitat, no? Perquè crec que Barcelona no és qualsevol lloc, és una ciutat amb una tradició històrica, amb un teixit social, veïnal, cultural, molt més organitzat i molt més actiu que altres ciutats i que per tant a Barcelona realment hi ha una oportunitat de guanyar, perquè estic segura que aquesta majoria social hi és i a més em consta, no és una creença, em consta que ja hi ha molta gent treballant en alternatives demostrant que les coses es poden fer d'una altra manera a molts nivells, no? Des de la gestió d'equipaments en els barris fins a l'economia cooperativa, social i solidària, fins a les finances ètiques, fins a l'autotutela de drets com el dret a l'habitatge, etc. No? I aleshores aquest és l'enorme potencial que tenim en aquesta ciutat, que hem de saber, simplement hem de saber articular, hem de saber organitzar-nos perquè també sigui una realitat a les institucions. I bueno, la part dura, diguem-ne, és que no serà fàcil, no ens ho posaran fàcil i haurem de treballar moltíssim i serà un gran esforç. I la part bonica és que, com deia, és una de les coses més boniques que es poden fer, no? En la vida d'un ésser humà. Tenir el destí a les nostres mans, no? És una gran responsabilitat, però una de les coses més apassionants que podem fer, així que només es tracta que ho fem possible. Moltes gràcies. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, ahora le cedo la palabra a Juan Carlos Monedero. Yo creo que, como dije al comienzo del acto, pues ha sido, desde mi punto de vista al menos, uno de los grandes, el autor intelectual de la emergencia de Podemos, de la construcción de esta fuerza política que está pues prácticamente trastocando todo el escenario político español, ¿no? A partir, sobre todo, que pues, contando que todo esto ha sido vertiginoso. No hace apenas un año que se constituía públicamente Podemos, no hace ni un año siquiera que aparecía en las elecciones europeas una fuerza pujante e inesperada, y no hace nada, pues que aparece como una fuerza pues que realmente, bueno, todas las predicciones, a pesar de la campaña, desde mi punto de vista, que se ha desatado de una amalgama de psicofantes, de intelectuales orgánicos del régimen, pues intentando de algún modo socavar el proceso de emergencia de estas fuerzas políticas, pues están consiguiendo, yo creo que una cosa que era
lo que titulaba el manifiesto de Constitución, ¿no? Que decía, creo recordar textualmente, mover ficha, transformar la indignación en cambio político. Yo creo que este es el papel, el momento político de Podemos, y yo creo que nadie mejor que Juan Carlos, que fue una de las personas, como dije, con el que primero comencé esta ronda de entrevistas, pues yo creo que es el que puede aportar, como hace en el libro y aquí en este acto, pues puede aportar una visión también desde ese corazón, desde ese centro de pensamiento que, vuelvo a repetir, bueno, pues está, creo que moviendo, no ya la ficha, sino el tablero político español. Después de una intervención como la de Vencio, es como el carnet por puntos. Si sacas el coche a pasear, te van a quitar alguno. Lo mejor será que me callara ya. Luego que no digan que tengo algo contra los medios, que es solo que está estudiado. Bueno, muchísimas gracias, Vencio, Ana, Joan, a las compañeras de Icaria por la invitación, y a ustedes por estar aquí. Siempre digo que aquello que decía Oscar Wilde, que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres, y supongo que también, ¿no? La democracia nos quita tardes libres. Esta semana me he reunido con contactos que estamos teniendo de gente de diferentes ámbitos que quiere conocer a Podemos, porque seguramente no habían hecho bien su trabajo quienes tenían que hacerlo, y parece que ahora, cuando se están dando cuenta de que existimos, ¿no? Y con un alto representante, bueno, con un miembro del gobierno alemán, de una reunión para conocer, bueno, pues, quiénes somos la gente de Podemos y cuáles son nuestras ideas, nuestras propuestas. Me llamó la atención que lo primero que dijo ese señor fue: "Ich bin einer von der Casta", ¿no? Dijo: "Soy uno de esos que ustedes llaman la casta", ¿no? ¿Qué coño sabe, no? Me llamó la atención, y nos contaba él que prácticamente desde los 16 años venía perteneciendo, ¿no?, a algún tipo de organismo de dirección del partido. Y yo le decía: tranquilo, que eso no le hace usted directamente de la casta, relájese. Había una cosa después en el discurso que tiene mucho que ver con lo que habéis planteado, y que creo que forma parte del corazón de la discusión que está en torno a este libro. Y tiene que ver con algo que repito mucho, y es que vivimos en un tiempo de profunda perplejidad, como habéis dicho todos. Y en estos tiempos de perplejidad los canallas andan envalentonados y la gente decente anda perpleja. Insistía este miembro del gobierno alemán, que era del SPD, socialdemócrata, que él no veía que se pudiera hacer nada en Europa al margen de lo que están haciendo ellos. Cosa que me parecía, bueno, pues incurrir en la resignación, que a ellos no les iba mal, pero que a otras partes de Europa nos estaban conduciendo al desastre. Y en un momento dado criticó duramente a Syriza. Claro, yo entonces le planteé que a este señor que no sería el planteamiento alternativo lo que implicaba el PASOK en Grecia, una fuerza política prácticamente inexistente. Y también tuve que recordar tristemente la frase de Schäuble cuando dijo recientemente algo que había dicho Nixon respecto del Chile de Allende en el 73. Los griegos no tienen la culpa de haber votado al gobierno equivocado. Y aquello me asustó, porque esa idea de una Europa alemana me producía inquietud. Y me producía mucha inquietud que alguien del Partido Socialdemócrata alemán siguiera sin querer reconocer que están gobernando en un gobierno de gran coalición en Alemania, precisamente con Angela Merkel. Y me pareció que ese tipo de planteamiento tiene mucho que ver con el corazón de lo que hace que haya existido la necesidad de fundar Podemos. Y tiene que ver con una parte de la renuncia de la socialdemocracia a seguir peleando por ideas socialdemócratas. En 1981, Mitterrand intentó hacer unas propuestas mínimamente keynesianas, sufrió presiones de los mercados, y en aquel momento que tenían que haber dado la batalla, la opción fue ceder y asumir los principios neoliberales. A partir de aquel momento se asumió
que la socialdemocracia, que ya había asumido en términos políticos el liberalismo, también lo asumía en términos económicos. Y por tanto, las diferencias a partir de ese momento entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, o luego los partidos conservadores, iba a ser que si daba la situación económica la posibilidad, pues iban a hacer un poquito más de gasto social. Cosa que desaparecía en cualquier contexto de crisis, donde eran realmente los dos grandes partidos quienes compartían la responsabilidad de dar marcha atrás al contrato social. Me obligó a recordarle que me parecía muy fuerte que la socialdemocracia, igual que le ocurría al presidente Rajoy, prefirieran acabar con Grecia antes que acabar con cualquier paraíso fiscal. Y me pareció muy terrible que uno de los elementos que ha construido la paz en Europa en este último medio siglo largo ha tenido que ver con principios de solidaridad y con principios de paz. Todo lo contrario de lo que pone encima de la mesa el modelo neoliberal, que se basa en trasladar a todos los ámbitos de la sociedad la lucha económica. Y ya decía Karl Polanyi que la economía de mercado construye sociedades de mercado. La socialdemocracia, desde mi perspectiva, ha tirado la toalla de la socialdemocracia. Y eso implica que los que estamos a favor de la democracia social hayamos tenido que inventárnosla en otros lugares. La socialdemocracia en España ha sido la que ha ejecutado nuestro débil Estado social. Llegamos tarde y hemos salido muy pronto. Y eso me hacía acordar de algo que creo que es muy relevante y que escuchando a Enric, me he acordado, y no saquen ustedes después de contar esa historia, que hay algo más allá de la mera anécdota de lo que estoy contando. Y ahora verán por qué digo esto, ¿no? En esta economía donde la riqueza se hereda, como dice nuestro amigo Piketty, había en una gran empresa un director general que no había trabajado nunca. Y ocioso como estaba ya en el ático de su empresa, de repente le atacó una pregunta complicada. Y era que si cuando él tenía sexo con su mujer, lo hacía por amor o por trabajo. Como no fue capaz de encontrar ninguna solución porque no había trabajado nunca, llamó al subdirector general y le dijo: oye, te doy 3 horas para que me contestes si cuando yo tengo sexo con mi señora lo hago por amor o por trabajo. El subdirector general, que no había trabajado nunca, consumió de las 3 horas 2 y llamó al gerente general a decirle: tienes 1 hora para contestarme si cuando nuestro bien amado director general tiene sexo con su señora lo hace por amor o por trabajo. El gerente general, que no había trabajado nunca, llamó al gerente general, que consumió la otra hora. Y así fue la cosa, como bajando y bajando. Y en el último piso, aunque había allí la superintendencia, le dicen: oye, tienes que decirme en 15 minutos si cuando nuestro bien amado general tiene sexo con su señora lo hace por amor o por trabajo. El hombre le quedaban 15 minutos desesperado y al fondo de la sala había un becario con la mesa llena de trabajo. Y dice: becario, tienes 5 minutos para decirme si cuando nuestro bien amado director general tiene sexo con su mujer lo hace por trabajo o lo hace por amor. Y dice: pues déjame en paz con todo el trabajo que tengo. Que tienes 5 minutos que me contestes. Dice: pues ¿por qué va a ser? ¿Por amor? Dice: ¿por amor? ¿Por qué lo sabes? Dice: porque si fuera por trabajo lo estaría haciendo yo. Pues miren, esta historia que no pensaban que... bueno, esta historia, fijaos, más allá de la broma, tiene detrás algo que está en el corazón de lo que estamos discutiendo, y es que hay fuerzas políticas que han abandonado al mundo del trabajo, ¿no? Lo han abandonado con toda su crudeza. Y eso implica que algo que se ha discutido y que está en el corazón del libro, la última gran revolución que hemos tenido en Europa ha sido una revolución conservadora. Es muy emblemática la frase de Margaret Thatcher cuando dice que su gran obra no ha sido romperle el espinazo a los sindicatos, que su gran obra no ha sido acabar con el Estado social, que su gran obra fue Tony Blair, ¿no? Esa frase terrible, ¿no?, de Margaret Thatcher, de alguna manera viene a sancionar como el abandono de las necesidades de la ciudadanía en muchos aspectos por parte de la socialdemocracia nos obligaba a 2 planteamientos. Uno, a reinventarnos desde los movimientos sociales, o dar un salto más allá y ocupar el espacio político que ocupaba la socialdemocracia. Hay una idea central que yo creo que es la que explica el corazón del libro, y es que el proceso constituyente lo ha empezado la derecha. Lo ha empezado construyendo un nuevo contrato social donde le sobra todo lo que tenga que ver con derechos de ciudadanía.
Si uno mira las quejas, por ejemplo, de la patronal francesa, se resumen diciendo que tenían que sacar de la Constitución todo lo que puso dentro el Consejo Nacional de la Resistencia, donde estaba, por cierto, Stefan Hesse, el autor de Indignados. Los derechos sociales que después vamos a incorporar en nuestra Constitución tardíamente por culpa de la dictadura, son los derechos que quieren ahora mismo, tanto liberales y desgraciadamente también socialdemócratas del Partido Socialista, sacar fuera de tales derechos. Y por tanto nos han dejado a la ciudadanía absolutamente huérfanos de la posibilidad de reclamar nada. Y ahí, fijaos, aparece algo para nosotros muy relevante. De repente nos asustamos, porque teníamos miedo de que fuera precisamente el Partido Socialista y el Partido Popular quienes latinoamericanizaran España, pero la latinoamericanizaran como la Latinoamérica de los años 80. ¿Cómo? De una manera muy sencilla. En primer lugar, expulsando a los jóvenes de España, diciéndoles que no tenían ningún tipo de solución en nuestro país y que, por tanto, para encontrar un puesto de trabajo tenían que salir fuera. Y los jóvenes que actúan como un elemento potente de reactivación social están fuera. Y estábamos convencidos de que si estos jóvenes que se han tenido que irse de España, que en algunas cifras del Instituto Nacional de Estadística hablan hasta de 1 millón de jóvenes, si estuvieran aquí, la tensión que harían sobre el sistema implicaría la necesidad de cambios urgentes. En segundo lugar, resignando a los parados de larga duración, haciéndoles ver que no tenían ningún tipo de esperanza porque ya no eran rentables. Y trasladando el discurso de que quien no es rentable, pues es un perdedor. Y por tanto no tiene ya ningún espacio que no sea el de, como decía George Bush, el Estado compasivo. Y por tanto, tener dignidad como ciudadanos ya no será cuestión de un derecho que tenemos nosotros, sino que fracasas y después te viene la compasión, ¿no? De manera que, insisto, hay un cambio del contrato social que opera cuando la gente, parada de larga duración, empieza a echarse la culpa a sí mismo. Por eso es tan relevante lo que hizo la plataforma de afectados por la hipoteca. Porque esa gente que se sentía avergonzada por haber perdido su vivienda, que pensaba que había fracasado en la vida, que le había fracasado a la familia, vino a la plataforma de afectados por la hipoteca a decirle: no, vosotros no sois los culpables son un sistema que os están robando, y por tanto recupera toda tu fuerza, recupera toda tu alegría, porque hay que luchar contra esa gente que es la responsable y no tú de la situación que estás padeciendo. Un tercer elemento era cooptar al pensamiento económico, y de repente parece que hay una idea generalizada donde quienes hacían economía crítica no eran profesionales, algo que afecta al propio Stiglitz en Estados Unidos. Resulta que cuando te sales del mainstream, cuando te sales de la corriente principal y planteas cosas de otra manera, ahí ya no eres un científico, eres un ideólogo. En cambio, cuando dices que bajar los impuestos a los ricos genera mayor inversión, que abrir las fronteras aumenta las exportaciones, que bajar los salarios reactiva el consumo, ahí no estás haciendo ideología. Estás haciendo ciencia económica porque hay unos cuantos premios Nobel que respaldan ese tipo de presupuestos. Por tanto, se seguía insistiendo en que no había alternativa. Y lo último, el incremento, ¿no? Como bien sabe Jaume Asens y otra gente, el incremento de la represión implica que si todo eso no bastara para que la gente interiorizara que hay un nuevo contrato social, si alguien protesta, le aplicas la ley Mordaza para que no exista la posibilidad de que haya ningún tipo de crítica. Bien, todo esto lo que estaba planteando era el intento de cerrar el relato en nuestro país. Y hay un elemento esencial en España que es el 15M. El 15M entendemos que es realmente el parteaguas de nuestro país, sobre todo porque lo que hizo fue construir la posibilidad de un relato alternativo. Creemos que lo que se estaba asentando es que todos debíamos asumir que ya somos neoliberales, que todos tenemos que asumir una serie de presupuestos que forman parte ya del nuevo sentido común, que lo público funciona peor que lo privado, que el ser humano es malo por naturaleza y que tenemos que vernos entre nosotros como enemigos, que tenemos que guiarnos por la rentabilidad de las cosas, que tenemos que ser muy cautos frente a los demás porque los demás no son de fiar, que laboralmente tenemos que ser más cobardes y más resignados, que porque vivimos en ciudades que son peligrosas tenemos que asumir que los demás son personas de las cuales tenemos que desconfiar. Y eso al final nos estaba llevando a callejones sin salida, nos estaba llevando a la fragmentación, nos estaba llevando a una individualización donde lo que tenemos es miedo. Y ahí aparece un elemento latente en las 4 entrevistas del libro. Si la gente tiene miedo, el miedo es el caldo de cultivo ideal para las soluciones autoritarias.
El miedo, las doctrinas securitarias son, cuidado que todo es muy peligroso, necesitas confiar en mí para que yo te solvente tus problemas. Y aún más, miel sobre hojuelas, si señalo algunos enemigos, a poder ser raros, como pueden ser los inmigrantes, para señalarles como los responsables de ese miedo profundo que te atenaza. En ese sentido, hay un planteamiento que hace Boaventura de Sousa Santos que decía, claro, es que fuimos ciudadanos durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX siendo trabajadores. Por eso las mujeres tardaron tanto en ser ciudadanas, porque trabajaban pero no tenían empleo. Durante el siglo XX éramos ciudadanos a través del consumo. Y ahora el planteamiento es que seamos ciudadanos a través del deseo de consumo. Supimos luchar contra los problemas del mundo laboral, supimos luchar contra los problemas del mundo del consumo, pero es muy difícil luchar contra un deseo. Si a ese deseo se le aplica al mismo tiempo ese miedo, al final se cerraba el círculo y era profundamente complicado poder salir de este agujero. Nosotros nacimos después de estos análisis que entendíamos que se estaba construyendo un relato cerrado, que teníamos que sacar la universidad afuera, que teníamos que cambiar el relato, que es lo que hizo el pensamiento neoliberal en los años 60. El pensamiento neoliberal lo que hizo fue irse a Hollywood, a las revistas, a las universidades, a las fundaciones, a las traducciones, a los seminarios. Y nosotros modestamente pusimos en marcha la tuerca, porque entendíamos que había que reinventar la posibilidad de un relato diferente. En ese sentido, una cosa que aprendí con mi tesis doctoral, que fue por qué fracasó el socialismo en la República Democrática Alemana, una cosa que entendí allí es que lo que hizo que se hundiera la Unión Soviética no fue la perestroika, sino la glasnost. Lo que hizo que se hundiera aquello no fue la reestructuración que puso en marcha Gorbachev, sino la glasnost, la transparencia, que les hizo pensar a los ciudadanos, en este caso concreto de la Alemania Oriental, que había una alternativa mejor. Por tanto, donde te la juegas es donde seas capaz de presentar la posibilidad de una alternativa que la gente vea como real. Y es por eso por lo que las personas que configuran las entrevistas de este libro se convierten en realmente peligrosas, porque de repente han sido capaces de trasladar a la ciudadanía que hay una alternativa, que es posible un cambio. Y es de repente cuando, algo que nosotros nos dimos cuenta, cuando realmente les das miedo. Y cuando les das miedo, empiezan primero a atacarte, pero tarde o temprano empiezan a negociar. Nos dimos cuenta también, sobre todo viendo a Syriza, que donde realmente se asusta el poder es cuando le disputas precisamente el gobierno. Y ahí es donde realmente este poder que pensaba que estaba muy tranquilo teniéndolos simplemente en las calles, tenía que recibir de alguna manera la amenaza de perder el poder político en las urnas. Y en ese sentido entendimos que teníamos que inyectarnos un poquito de veneno político y dar un salto, y esa indignación social, como decía Orencio, convertirla en capacidad política de transformación. Entendíamos en ese sentido que había que atreverse a ir a las instituciones, que había que terminar con ese discurso de desprecio a la política, con ese discurso de delegación de la política que de alguna manera le deja la vía expedita a los que siempre han mandado, no solamente en nuestro país, sino prácticamente en toda Europa, con ahora alguna pequeña excepción. Y eso implicaba romper con una hipótesis que parecía muy generalizada dentro de las fuerzas políticas transformadoras, y es que bastaba la conciencia social para conseguir las transformaciones, y no era real. Y había otro gran error, pensar que cuanto peor, mejor, que ha sido un discurso tradicional de las fuerzas políticas de la izquierda, y no es cierto. Cuanto peor, lo que puede ocurrir es que esa propuesta de cambiar el contrato social se enquiste y tardáramos 30 años en conseguir transformar nuestro país. Y por eso inyectamos en esa indignación social la posibilidad de un cambio político. Y de repente nos dimos cuenta que cuando tiramos una piedra en el estanque a ver si hacía olas, empezó a hacer muchas olas, porque lo que estaba esperando la ciudadanía de nuestro país era precisamente la posibilidad de cambiar, ya digo, la indignación social en indignación política, siendo conscientes de que cuando ganemos las elecciones en cualquiera de los ámbitos, municipal, autonómico o general, tendremos los gobiernos, pero todavía no tendremos el poder. Y ahí aparece el segundo gran elemento, y con esto termino. El segundo gran elemento es que no basta acceder al poder ni municipal, ni autonómico, ni general, si no hay una ciudadanía con la conciencia de hacer valer los cambios. En el capítulo 26 del Príncipe, Maquiavelo dice que para que exista cambio social hace falta 3 elementos.
El primero dice Fortuna, y pone el ejemplo de un río que crece y se desborda. Son las condiciones objetivas. Tú no puedes cambiar las condiciones estructurales. Dice Maquiavelo que también hace falta virtud. Ese es el príncipe. El príncipe virtuoso es el que no puede evitar que el río crezca, pero puede hacer un dique para que no se desborde ese río y no arrase las cosechas o las ciudades. Por tanto, ya tenemos Fortuna, que son las condiciones estructurales, y virtud, que hace referencia a los actores políticos. Pero hay un tercero que no se suele mencionar, y que seguro que Enrique lo conoce como buen conocedor de la ciencia política italiana. Habla de necesitar. Y él dice que la necesidad, pone el ejemplo de que Ciro no podía haber rescatado a los persas si los persas no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Y que Moisés no hubiera podido rescatar a los israelitas de Egipto si los israelitas no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Por tanto, la necesidad, el tercer elemento, es la conciencia. Sin conciencia no puede haber cambio. Y por tanto, da igual que haya condiciones objetivas para el cambio, da igual que haya buenos actores para el cambio, que si falta la conciencia ciudadana no vamos a ningún lado. Y esa conciencia ciudadana, nos enseñó el 15M, se hace diciéndole a la gente: confiamos en vosotros, porque sois el pueblo soberano y tenéis que dejar de delegar la política. No nos falléis, no os falléis a vosotros mismos. No os defraudéis a vosotros mismos. Por tanto, fijaos, es un cambio radical de la concepción política. ¿Sabéis por qué? Y con esto de verdad que termino. El artículo 67.2 de la Constitución Española, que es un artículo que está en todo el constitucionalismo liberal desde la Constitución francesa de 1793, es que prohíbe el mandato imperativo, es decir, prohíbe que la ciudadanía pueda mandatar a sus diputados cómo hace la política. Y es una cosa muy injusta, porque nosotros lo único que nos queda es que dentro de 4 años, si no te gusta lo que han hecho unos diputados, o unos senadores, un alcalde o quien fuere, dentro de 4 años, si te acuerdas, cambias de voto. Pero qué curioso que, recordad, cuando de repente, parece que ellos se han olvidado, pero nosotros no nos hemos olvidado, el Partido Popular quiso, sobre los cuerpos de las mujeres, dar espacio a los sectores más conservadores de nuestro país, y recordad el anteproyecto de ley del aborto, que era retrotraer 35 años el derecho que habéis conseguido las mujeres. Fijaos que la presión popular después lo tiraría atrás, pero todo el Consejo de Ministros lo firmó, todo el Consejo de Ministros, aunque luego le cortara solamente la cabeza a Gallardón. Y recordad, que era lo que quería deciros, que el 100% de los diputados y diputadas del Partido Popular, qué curioso, Ciudadanos se abstuvo en estas cosas del aborto, es muy curioso que el 100%, en un voto secreto, el 100% de los diputados y diputadas del Partido Popular votó a favor del anteproyecto de ley del aborto. ¿La conclusión cuál es? Que nosotros, que somos el pueblo soberano, no tenemos la posibilidad de mandatar a los diputados, pero el presidente del gobierno o quien controla el partido sí lo tiene. Por tanto, hay un juego de delegación de la política que de alguna manera nos maniata y por tanto nos obliga a entender lo que os decía con una broma cuando abría esta reflexión con vosotras y vosotros. Y es que es verdad que la democracia nos quita muchas tardes libres. Es decir, que la realidad de lo que estamos planteando es que no es posible ningún cambio, aunque ganemos los municipios, aunque ganemos las comunidades autónomas, aunque ganemos el gobierno central, que lo vamos a ganar, aunque sea ese el caso, si no hay una ciudadanía detrás, consciente de los cambios que queremos poner en marcha, colaborando con sus ideas, ayudándonos a construir los programas, defendiendo frente a los poderes reales nuestra exigencia de democracia, no vamos a poder caminar en esta dirección. Hay una cosa que siempre digo, y es que somos pesimistas esperanzados. Pesimistas porque tenemos un mundo feo, u optimistas trágicos. Pesimistas, fijaos, porque en La riqueza de las naciones escribe Adam Smith que cada rico es sostenido por 500 pobres. En España cada rico lo sostienen 500.000 pobres. Hay en España apenas 20 personas que tienen tanto dinero como 9 millones de españoles y españolas. Fijaos el cambio terrible, ¿no? Es decir, la ruptura del principio de igualdad, el poder del sector financiero, los monopolios mediáticos, los cambios en el mundo laboral, la resignación de que es mejor trabajar por 400 euros que no trabajar por nada, la asunción de que si no tienes dinero para ir a la universidad no vayas, la asunción de que si no tienes dinero para una necesidad que tienes
de salud, espérate al mes que viene o espérate 2 meses a ver si tienes la ocasión. Eso nos hace ser pesimistas porque entendemos que la lucha es muy fuerte. Pero somos esperanzados porque nunca, como hoy, en 2015, el modelo neoliberal ha estado tan desafiado. En la Comuna de París de 1871, Bismarck decidió soltar a los soldados presos franceses en la lucha que habían tenido previamente, porque la lectura que hizo fue: prefiero que los soldados franceses, casi todos campesinos, vayan a luchar contra la Comuna de París a que triunfen los comuneros y le contaminen en mi país. Y fijaos que la lectura de Bismarck fue: prefiero soltar a un ejército que dejar que ganen los comuneros, porque la capacidad de contaminación de las ideas es muy fuerte. Creemos que estamos en un momento, no solamente con lo que está pasando en Grecia y lo que está pasando en España, sino lo que está pasando en Europa es realmente un momento, como decía Enric, de transformación. Es un momento de transformación que va a tener lugar si realmente hacemos un relato alternativo de las circunstancias. Si entendemos que lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en todo el continente, lo entendemos como parte de una lucha compartida. Los poderosos se han dado cuenta. Ahora solamente falta que nos demos cuenta a nosotros. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Como dije al comienzo, David Fernández no ha podido asistir, ha tenido que participar en un acto contra el grupo nazi alemán Pegida, que al parecer tiene algún tipo de acta en Hospitalet, pero ha querido estar presente también en la presentación del libro a través de una pregunta que ha mandado por escrito, que Mónica yo creo que podrá leer, y así pues su aportación nos permite mantener el debate. Después, para que os hagáis una idea de cómo tenemos programado el acto, estaremos aquí aproximadamente hasta las 9. Yo querría, después de la pregunta de Mónica, o mejor dicho, por boca de Mónica, de David Fernández, hacerles algunas preguntas y también ceder a todos ustedes que quieran intervenir dentro de los límites horarios, naturalmente, pues hacerle alguna pregunta a los miembros de la mesa. Mónica, cuando quieras. Bona tarda. Parlo en nom del David. Bona tarda. Disculpeu no ser-hi presencialment. Encerclar i aïllar avui Pegida a l'Hospitalet és important. Vaig llegir tot el llibre d'una volada i l'epíleg de Juan Carlos. Em va sorprendre que vinculés la CUP a tesis identitàriament irredemptes pel simple fet cultural, lingüístic i social de parlar de països catalans, per copsar un cop més una realitat comuna. I d'aquí extreure una tesi que no puc compartir per simplista, que de seguida surt a les identitats. No estàvem parlant de la manca de reconeixement plurilingüístic, plurinacional i pluricultural com factor de les hipoteques del 1978? Em sembla un risc perillós de reduccionisme, un comentari fràgil i banalment extemporani. És com si jo el titllés d'hipernacionalista a ell per dir que a Vallecas i a Badajoz parlen la mateixa llengua. Dit tot amb el millor somriure. Ai del nacionalisme d'estat. Dialècticament, en tot cas, qui reconeix aquesta realitat sociolingüística és el PP i el ministre Wert. Ataca per igual el català aquí, a les Illes Guiatil o al País Valencià, forçant que 15.000 alumnes no puguin estudiar en valencià. Mil felicitats a Lorenzo. Gràcies a Juliana per Momentum i a tots per les entrevistes. Abraçades. A l'Ada, petons als morros. Ens seguim trobant, seguim decidint. La verdad que no sé cómo podemos enfocar la reflexión, pregunta de David. En todo caso, yo pues creo que al hilo de lo que plantea, pues no sé, a vosotros tres, Juan Carlos lo interpela muy directamente, desde luego, pero en todo caso se trata de seguir el hilo, pues no sé, de la propia discusión que tengo yo con él en el libro, en la entrevista, ¿no? Que es realmente de qué
de qué manera se enfoca, o bien como yo creo que un cierto sector importante de la izquierda transformadora española, de un nuevo tiempo, de un nuevo comienzo para el Estado español, o realmente pues un proyecto político propio para Cataluña, dos líneas como en geometría, ¿no? Que inician, digamos, idealmente dos procesos constituyentes paralelos en líneas que nunca se encuentran, o, como también pasa en geometría, lógicamente, dos líneas que acaban confluyendo en el mismo blanco de cambiar el régimen del 79, hacer un proyecto para el Estado español en que, bueno, la soberanía, la capacidad del derecho a decidir de las distintas nacionalidades, de los distintos colectivos que forman el Estado español, pues, tengan capacidad de entendimiento, de organización, de un nuevo comienzo, respetando esa soberanía, esa capacidad. Ese es en el fondo lo que late. Yo sé que es el gran debate del proceso de discusión en que está enmarcada Cataluña, la sociedad catalana, hace ya años, sobre todo desde el estatuto sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, que por cierto calificó Javier Pérez Royo hace poco como un golpe de Estado prácticamente fáctico. Y bueno, y esa es la discusión. Yo creo que dentro de en todas las entrevistas que se hacen, esa discusión está siempre en cada uno de los entrevistados. Es el otro tema, o el gran tema, cómo en este contexto es posible que una estructura caduca, una estructura que cada día está con menos peso, cohesión social, como es el Estado español, puede metabolizar la exigencia del derecho a decidir o un nuevo comienzo del Estado español. Yo os lo pregunto a los tres con mucha brevedad, naturalmente, porque estamos ya con el tiempo muy justo y desde luego me gustaría que pudiese intervenir a las personas del público. Empieza, si quieres, Juan Carlos, no sé quién quiere, ¿qué ha sido el que te ha interpelado? No, pues, más? muy rapidísimo. David es un amigo, incluso me atrevería a decir más, ¿no? Nos sentimos hermanos, ¿no? Que estamos en sitios políticos diferentes. Yo una cosa que he aprendido relativamente hace poco, y es que España es un estado viejo y una nación joven, mientras que Cataluña es una nación vieja, o sea, es una nación antigua que no tiene estado, ¿no? Entender esto pasa por plantear, como digo a menudo, que España está mal enseñada y mal aprendida, y que es verdad que España como nación existencial es muy tardía, algo que sabíamos a través de las tesis de Helmut Plessner, un alemán que valía para Alemania y valía también para Italia, y no teníamos el coraje, yo creo, de asumir que valía también para España. La canción por excelencia, como dice Álvarez Junco, de la idea de España existencial frente a la invasión francesa, es una jota que dice, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. Y por tanto, hay una tardía construcción de la nación española que tiene que ser explicada en toda su inmensidad. Y yo creo que eso hace que en España tengamos una herida nacional mal resuelta. Y como siempre digo en broma, es lo que explica que en Italia tengan Novecento y nosotros tengamos que conformarnos con la vaquilla, ¿no? Es decir, que detrás lo que hay es la imposibilidad que tenemos por esa herida mal resuelta de escaparnos siempre por la broma o el chascarrillo en vez de enfrentar los problemas que arrastran nuestro país de países mal resueltos, ya digo, sobre todo en el siglo XX, por haber sufrido una dictadura de 40 años. Por tanto, no tengo ningún tipo de problema en ese sentido. Ahora bien, sí que creo que el derecho a decidir que planteamos como formación política, lo que nos gusta a nosotros es que vaya por un derecho a decidir que no se base en elementos identitarios, sino que se base en elementos democráticos. Es decir, que creemos que las identidades, pues, nos llevan a menudo a callejones sin salida. Mientras que los principios democráticos lo que hacen es abrir 1000 ventanas de oportunidad, que es un concepto más bien de la sociología de los movimientos sociales, ¿no? En ese sentido, yo siempre planteo, y esto es un planteamiento estrictamente mío, que las naciones le ocurren como a Dios, que no existen pero funcionan. Y en ese sentido, como funcionan porque la gente considera que existen, hay que respetarlas. Pero suele ser complicado construir
formas de agregación política sobre algunos elementos que no son fácilmente identificables y que al final, tarde o temprano, te hacen caer en algún elemento identitario. Y por eso nosotros insistimos en que nos gustaría que todo el derecho a decidir, que lo queremos para todos los ámbitos y por supuesto también para Cataluña, se centre, sobre todo, ya digo, en los elementos de construcción democrática y no solamente en principios identitarios. Y seguro que con eso vamos a tener pocas discusiones con los compañeros de las CUP, creemos. Sí, yo no sé si cuando tú has planteado la cuestión, no sé si lo he entendido bien o no, cuando has dicho esa es la cuestión central, no estoy segura de estar de acuerdo como lo has planteado tú, pero a lo mejor no te he entendido bien, ¿eh? No.